Hola hermanos, el día de hoy, 27 de septiembre del 2018, es jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria muy linda, la de uno de los santos más importantes del siglo XVII, de la Francia del siglo XVII. Miren, ahí hay un ramillete de santos en Francia en el siglo XVII, muy importante, y él es uno de los más significativos, él es uno de los principales. Se trata de San Vicente de Paúl. Miren, nacido en 1580-81, dicen la mayoría de los biógrafos, y aquí un poco hay un debate, en Puy, en Francia, o algunos dicen que incluso en Aragón, en el Alto Aragón, en España, por eso de Paúl, como se firmaba él. Parece que ese es un gentilicio, o más bien su origen es de esa zona del norte de Aragón. En fin, no lo sabemos con certeza. Lo que sí está claro es que él fue un francés durante toda su vida. No, fíjense, al inicio quiso hacer carrera eclesiástica. ¡Ay, Dios mío! Y rechazaba a su familia. Muy grave esto. A su padre, por ejemplo, se avergonzaba de él porque era un simple campesino. A los 19 años es ordenado sacerdote, pues está haciendo carrera. Él quiere ser obispo y por eso estudia, se doctora en Toulouse, en Burdeos, en fin, ya tanta cosa, ¿no? Pero no era ese el camino. Lo capturan, fíjense, los turcos en un viaje que va, y entonces resulta ser que durante 2 o 3 años más o menos estuvo prácticamente como esclavo, y él que era un doctor en teología. Y esa humillación, cuando finalmente es liberado, lo hace recapacitar muchísimo. Pasa por Roma, de hecho, y regresa a Francia. Allá en Francia, donde había primero rechazado una parroquia, porque esa parroquia tan sencilla no la quería, termina aceptando otra. Y estando en esta parroquia, una parroquia fuera de París, en Clichy, resulta ser que lo mandan a llamar un enfermo, un moribundo, y aquel hombre finalmente confiesa cosas que no había confesado. ¿Por qué? Porque encontró a un pastor que lo escuchó con ternura, que no le juzgó. Y esa fue la conversión. Esa fue la conversión de San Vicente. Se dio cuenta de que había necesidad de predicar la ternura. Por eso era gran amigo de San Francisco de Sales, que es el patrono de la ternura. Miren ustedes la figura de este hombre, el amor. El amor y el amor sobre todo por los pobres. Vivimos en la época en la que Francia está envuelta en la guerra de religión, la guerra de los 30 años. Ay, Dios mío, esa guerra saben que termina en 1648. Ay, pero todo lo doloroso que fue esta guerra entre católicos, calvinistas, luteranos. Fueron 3 etapas de la guerra, en las 3 ganaron los católicos y al final perdieron los católicos, porque entra la política, y no es un asunto de religión, la religión era una excusa. Ahí era la política de Richelieu, el cardenal de Francia, y va a venir Vicente y se va a enfrentar a él. Más vale que no le volaron la cabeza, porque se trata de un déspota. Realmente Richelieu era un politicoide de esos que siempre han existido en la historia de la humanidad. En fin, el tema es que este hombre se da cuenta de la necesidad del servicio a los pobres, de la caridad, y 2 temas más: la educación de los sacerdotes y la necesidad de las misiones, evangelizar en los pueblos, porque la gente está descristianizada. Así nace la Congregación de la Misión, fundada en 1625 por él, y la de 1633, que es la cofradía de las pequeñas hermanas, las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Ustedes saben que a ellos se les llama paules o lazaristas. Lazaristas porque el lugar donde nace la congregación es en San Lázaro, entonces por eso se les llama así. En mi pueblo les decimos paulinos, no son propiamente paulinos, pero son vicentinos, lazaristas, o en fin, o paules, como les digo. Miren, la misión de este hombre realmente. Y el otro tema que él tenía en el corazón era precisamente el de la educación de los sacerdotes, porque él se daba cuenta, miren, en Francia todavía en ese momento no se había logrado implementar el Concilio Vaticano, el Concilio de Trento, no se había logrado implementar. Por eso a él lo ordenaron a los 19 años, en 1600, cuando normalmente el concilio pedía que se ordenasen a los 25 años, que esa es la norma, aunque el beato de ayer se ordenó a los 22 años. Había sus excepciones. Pero él se da cuenta, y por eso la necesidad de formar a los sacerdotes, de educarlos bien, y a eso va a dedicar toda su vida. Ya saben, es la vida de este buen hombre. Cuando muere el 27 de septiembre de 1660, de hecho en marzo de ese año había muerto Santa Luisa de Marillac, que es la cofundadora con él de las Hijas de la Caridad. Miren, preciosa la vida de este hombre, realmente marca. Es que si estás en la oración, dice él, aunque sea en lo más profundo de la contemplación, pero si un pobre reclama tu servicio, vete a atender al pobre, allá está Dios también. Miren, es una espiritualidad sencilla la de él, pero muy linda. Al final voy a invitarles a hacer una oración, semi-oración, porque él en casi todas sus cartas terminaba mandando una oración al final, y entonces es coloquial. Él está dirigiéndonos la palabra y al mismo tiempo dirigiéndose a Dios. Se parece un poco al estilo de San Agustín. Vamos a la lectura del día de hoy.
La primera está tomada, leemos en estos días el libro del Coelet. ¿Se acuerdan que hemos estado leyendo libros sapienciales porque hemos leído el libro de los Proverbios 3 días de esta semana? Ahora leemos el libro del Coelet, el Eclesiastés. Este hombre es pesimista. Su visión del mundo es pesimista. Y alguno dirá, padre, vamos a decir palabra de Dios después de esto. Tenemos que decirlo, porque en el fondo lo que está es esa mentalidad humana lejos de Dios. Esa mentalidad humana que aunque se refiere a Dios, y que es legítimo, es palabra de Dios, insisto, todavía le falta llegar al misterio de la resurrección. Fíjense, bien interesante. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Miren el pesimismo. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Ay, Dios mío. No, él no ha llegado al misterio de la resurrección todavía. Pues la historia es desde un punto alfa, que es Cristo, hasta un punto omega, que es Cristo. O sea, todo está creciendo realmente. Claro, a ratos trastrabillamos, ¿verdad? A ratos parece ser que no caminamos lo que debiésemos caminar, pero eso no quita que realmente estemos en un impulso hasta llegar hasta el Señor. Y ese pesimismo, esa actitud, la tienen a veces muchos de nuestros bautizados. Muchas personas, no, padre, si es que esto ya había pasado antes, esto no va a cambiar, la situación no va a mejorar, esto que estamos viviendo. Y así es la gente de pesimista. Y por eso la necesidad de anunciar el Evangelio, la misión, como San Vicente. El Evangelio, seguimos en el capítulo 9 de Lucas, ya les he dicho, vamos de 3 en 3, otros 3 versículos ahora. Aquí es Herodes, que le escucha hablar de Jesús y se pregunta, bueno, ¿y este quién es? El rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad. La curiosidad no es la fe. Cuidado con eso. Podemos ser muy curiosos y eso no nos hace personas de fe. Llama la atención el personaje Jesús. Es uno de los grandes iniciados, un iluminado. Es tipo Buda, Mahoma. No, Señor. Cristo no es un iniciado. Cristo no es un iluminado. Cristo es la luz. Esa es la diferencia, querido Herodes, y todos los herodianos modernos. Todos los que andan cavilando un poco para entender quién es Cristo. Señores, Cristo es el camino, la verdad, la vida. Hay que predicarlo, pero sobre todo con el ejemplo. Les invitaba y les decía que íbamos a orar con una de esas oraciones de San Vicente de Paúl, que ya les digo, son un tanto coloquiales. Entonces, no se extrañen. Pasamos de la oración al diálogo y un poco a la introspección. Oh Salvador, oh Dios mío, lo que voy a decir debe llenarnos de espanto. Corremos tras la ciencia como si la felicidad dependiera de ella. Hay que estudiar, sí, y tener ciencia, sí, pero con sobriedad. Algunos alardean de espabilados y caminan a ciegas en el servicio de Dios. ¿A quién obsequia a Dios con su sabiduría? Al pueblo llano. ¿Qué abismo entre la fe del campesino y la nuestra? La experiencia me dice que la religión verdadera está entre los pobres, porque Dios los ha enriquecido con una fe tan viva que creen, palpan, saborean el pan de vida. No los verán casi nunca a pesar de penurias y enfermedades, ni murmurar, ni impacientarse. ¿Por qué todo esto? Porque son tan sencillos de fe que Dios derrama en ellos el tesoro que niega a sabios y ricos. La gente ama al sencillo, aunque no entienda de etiquetas, porque cuanto habla responde a lo que lleva en su corazón. Digamos amén, sí, se vale decirlo en el fondo. Miren, la sencillez, ya les digo, la sencillez, ese es el camino de la ternura, el camino de la caridad concreta, el camino del servicio a los más necesitados. Que Dios les bendiga.